Comenzamos el programa La Idea Nueva, difundimos los conocimientos de la Escuela Científica Basilio, son pasaditas a las 19 horas. Eh, Vamos a comenzar. ¿Mm? Eh, el comienzo es de este programa, La Idea Nueva, que difundimos los conocimientos de la Asociación Discípulos de Jesús de Nazaret, Confesión Religiosa. Presenta a quien les habla, Ricardo José Pierela. Estamos transmitiendo desde Radio Cristal FM 98.1 de la Satel. El programa se puede escuchar habitualmente los miércoles a las 19 horas por esta emisora y los siguientes canales de esta. Facebook, Radio FM Cristal y Cristal FM Radio Virtual. YouTube, La Idea Nueva, Escuela Científica Basilio, de 19 a 20 horas por FM Cristal 98.1. Toda persona que desee acercarse a la escuela, a la Asociación de los Discípulos de Jesús, para conocerla o recibir asistencia espiritual sin costo alguno, podrá hacerlo a algunas de las direcciones que se informan a continuación. Sede central, Rawson 53, entre Avenida Rivadavia y Lezica, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en los siguientes horarios: lunes de 15 a 21, martes de 10:30 a 13 horas, de 18 y de 18 a 20 horas, miércoles de 10:30 a 12:30 y de 18 a 20 horas, jueves de 10:30 a 13 horas y de 16 a 19 horas, viernes de 16 a 19 horas, sábado de 16 a 20 horas y domingo de 11 a 12:30 y de 17 a 19 horas. Localmente aquí en Berazategui, la filial 88, que está en la calle 148, número 1635, entre 16 y 17, Berazategui, a una cuadra de la estación. Lunes, está abierta lunes a viernes de 17:30 a 20 horas y los sábados de 7 a 20. Si es un día feriado, se abre de 17 a 19 horas. La filial 309, diagonal Constituyentes, número 83, es esquina Bernardo Monteagudo, Florencio Varela. Abre martes y viernes de 9 a 12 horas y sábado de 18 a 20 horas. La filial 58, Andrés Baranda, número 1678, entre 1 de mayo y 12 de octubre, Quilmes. Abre lunes, martes, miércoles y viernes de 16 a 18:30 horas. Y la recientemente reiniciada, que tiene una reapertura, la filial 248, que está en calle Leandro Nealén, número 4419, entre Juan José Paso y Santiago de Liniers, Claypole. Abre martes y viernes de 17 a 19 horas. Bien. Los oyentes pueden dejar sus mensajes al teléfono 4256-9301 y a WhatsApp 11 30 86 9301. También podrán dejar su mensaje en las redes sociales que se mencionaron recién. Programas de difusión de la Escuela Científica Basilio. Están publicados y se propagan a través de Facebook y YouTube. Por Facebook la página es Escuela Científica Basilio Mundial y por YouTube la página es Escuela Científica Basilio Mundial. Los programas son los siguientes. La escuela llega a tocar con la coordinación del director general y la participación del hermano discípulo coordinador presidente de la comisión directiva, ese que se emite actualmente y se va a anunciar a continuación. Otros programas publicados anteriormente: Aula Virtual, Será Escuela y jornadas de actualización imitativa de la comisión directiva. Emisiones de radio, digamos que se mantienen, otros colegas, ¿no? En la M660, Radio Amplitud de San Justo, La Matanza, coordinados por los hermanos de la región Morón,
El programa va de 12 a 13 horas. El último programa, El Perdón, muy bueno. ¿Mm? Ellos son los decanos de las emisiones radiales. Y Radio Cultura Santa Fe, 94.3, abre lunes y miércoles a las 19 horas. Próximas actividades del director general, Julio Iglesias Palermo. Jueves 15 de mayo, 18 horas, la escuela llega a tu hogar por la página oficial de la Escuela Científica Basilio, www.basilio.org.ar. Sábado 17 de mayo, videoconferencia con hermanos de la Escuela 343 de Ambato, Ecuador, y Escuela de Formación Riobamba, también Ecuador. Lunes 19 de mayo, 15:30 horas, Escuela Central, atención de hermanos. Los turnos presenciales deberán solicitar los directores de escuela o sus adjuntos. Posteriormente, el director general dialogará con los hermanos del aula. Rawson 53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Sábado 24 de mayo, 17 horas, liberación espiritual intensiva en forma simultánea con todas las escuelas de la institución. Escuela Central, Rawson 53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Antes de la liberación espiritual intensiva, el director general, hermano Julio Iglesias Palermo, se dirigirá a todos los hermanos de fe durante aproximadamente 30 minutos por la página de la institución, luego de lo cual se comenzará la tarea espiritual en cada escuela sin transmisión digital. Miércoles 28 de mayo, 16 horas, sede central, piso octavo, reunión del equipo de la Dirección General con el director de la región Buenos Aires Oeste C. Esto será en Rivadavia 4260, provincia de Buenos Aires, Argentina. Informamos además que el director general realiza reuniones diarias con mesa directiva, Secretaría General, Secretaría de Conocimientos Espirituales, Secretaría de Relaciones Públicas, videoconferencia con los directores de región del exterior e interior de Argentina, con quienes planifica la organización institucional en las áreas que les son. Bueno, ahora iría a la parte de agradecimientos, pero vamos a obviarla después. Todo cosas sobre el final. Además, yo les agradezco a todos los que de algún modo nos hacen llegar su saber que nos están escuchando. Pero bueno, voy a continuar porque preparé demasiadas cosas y no me van a alcanzar los tiempos. Vamos a verificar algo por aquí. Bien, perfecto. A veces hay temas que los consideramos como que se deben permanecer en silencio, que no se deben hablar, que no. Bien. eh, ¿Cómo diríamos eso? ¿Cómo lo mencionaríamos? Que de esto no se habla, ¿no? De esto no se habla. Habitualmente es así, de eso no se habla, porque son temas dolorosos, porque son temas que molestan, que generan a veces hasta sufrimiento. Entonces, de esto no se habla. Hemos encontrado un artículo, proviene tiene sus antigüedades, tiene ya más de 10 años, es una publicación del año 2014 de la revista, del periódico La Idea Nueva, de abril 2014 decía, y está en el espacio de la Gaceta Juvenil. eh, y si la Gaceta corresponde profundizar en el conocimiento espiritual es necesario siempre, dice. Y el tema es, de esto no se habla. Generalmente
Los seres humanos elaboran por falta de conocimientos espirituales ciertas frases hechas acerca de la muerte, que son conocidas a través de los años y en las que se percibe subyacente el miedo a morir. Se oye decir, la vida hay que vivirla, pi, piri, pi, pi, pi. Los gustos hay que dárselas en vida, después que se muera todo termina, y así podríamos mencionar tantos de esos dichos que demuestran el desconocimiento de lo que es la muerte. Acá hago un apartado, porque soy yo, sé yo lo que voy a decir. Nosotros tenemos que tener claro que somos espíritus que venimos aquí a alquilar un cuerpo, que inclusive va cambiando a medida que pasa el tiempo en esta tierra, y después nos vamos con espíritu. Es así. Ahora continuamos con lo que estamos leyendo. También debemos observar que los humanos no tienen la intención siquiera de mencionar la existencia de las enfermedades. Nosotros no deseamos que se hable de ellas porque constituyen la parte oscura, triste de esta vida, de triste de esta vida material, pero no son una realidad comprobable, pero son una realidad comprobable diariamente, ya que no existe el reino de los sanos ni el de los enfermos. Eh, yo, yo había tomado en su momento una frase eh, que esto es parado, aparte, de una publicación en, en internet, ¿no? Dice, y decía, la frase que los médicos consideran una señal de alerta. La frase en cuestión es, yo me siento bien, pero mi esposa me hizo venir. Son 10 palabras, 10 palabras. Yo me siento bien, pero mi esposa me hizo venir. Bueno, yo lo pongo como lo pusieron los médicos, también dice mi esposo podría ser, pero bueno. Como las damas son las que, este, a- a- las que más o menos ordenan las cosas, ¿m? Bueno, vamos a tomarlo así. Entonces, yo me siento bien, pero mi esposa dice, "Bueno". Este tipo de declaración, aparentemente trivial, es un claro indicio de que algo está mal, incluso si el paciente no siente síntomas evidentes. O sea, la persona que está siempre al lado nuestro conoce lo que nos está pasando. Es el primer médico. ¿M? En la vida cotidiana, hablando de la vida cotidiana, que a veces la rezongamos, la reclamamos, pero no hay mejor médico que aquel que nos acompaña en la vida. Y no es ni mejor psicólogo. El problema es que a veces hacemos de psicólogo de un lado, del otro, sería bueno que, este, que sea siempre un buen psicólogo. Y aparte, más que un psicólogo, un hermano de fe, que está acompañando en la vida. Bueno, esto no está en la lectura, hermano, pero me sale, ¿qué va a hacer? Es así. Bueno, continuamos con la lectura. Los prejuicios humanos son tan variados y torpes que algunos seres tienen vergüenza, pudor, desde que se conozca que padecen alguna dolencia. No, hay tantas que no se quieren, no quiero dar ejemplo. ¿Mm? Ahora sé cosas que yo confieso, a lo que yo estoy diciendo, ¿qué me pasa a mí? También es causa de estas torpezas una sociedad que discrimina y aísla por miedo al contagio. No, no vaya a decir cosas que tengo alguna enfermedad. O sea, con efectos contagiosos a veces, bueno,
separarse hasta que tanto se cure, pero hay otras cosas que no van y aparte inclusive creemos que por estar cerca nos contagiamos y no es tan no es así, pero bueno. Es que ignoran que pueden no contagiarse de bacterias o virus infecciosos, pero están más expuestos a desequilibrios espirituales y del sistema mente cuando por debilidad del alma o del espíritu se enferman de, y acá va la enumeración, se enferman de vanidad, orgullo, ambición, falsedad, injuria, agresividad, deseo de poder, de ocupar cargos, posiciones de ser aplaudidos y de figuración. Todas banalidades para un ser en evolución. Todas banalidades para ser un ser en evolución. Ocupar cargos, por ejemplo. Ocupa un cargo y en ese momento se siente feliz hasta que se da cuenta que tiene responsabilidades, muchas más tareas de las que tiene, de que desearía, mucha responsabilidad. Y finalmente, porque el ocupar un cargo tiene su tiempo y tiene sus amigos y aquellos que le rinden pleitesía, hasta el día que usted abandona el cargo. Y entonces se da cuenta, salvo aquellos que han sido muy favorecidos o aquellos que realmente han logrado sentir afecto por usted, pero que lo hubiese logrado a lo mejor de otro modo, pasa al olvido, pasa al olvido. Tiene un montón de adulones, ¿no? Cuando tiene un cargo tiene un montón de adulones a la par hasta que abandona el cargo. Oh, ¿no tuvo nunca la experiencia de ese tipo? ¿Eh? A lo mejor no, pero si usted está en un lugar y tiene la oportunidad, a lo mejor no, cuando está en ese cargo, ¿cómo va, no? Bueno, decíamos, están más expuestos a desequilibrios espirituales del sistema mente cuando por debilidad del espíritu se enferman de vanidad, orgullo, ambición, falsedad, injuria, agresividad, deseo de poder, de ocupar cargos, posiciones, de ser aplaudidos y de figuración. Comprender y aceptar lo efímero de nuestra vida. No permitir, perdón, lo voy a leer bien. Comprender y aceptar lo efímero de nuestra vida nos permitiría apreciar y valorar mejor los momentos de la vida material que todos transitamos. Así, tal vez, tendríamos menos ambiciones de futuro y aprovecharíamos el presente de una manera más adecuada. Vivir el presente. En el futuro hay que tener un plan, pero que no sea que vivimos haciendo planes, ¿no? Seríamos más conscientes para construir cosas bellas y buenas que nos trasciendan. Es decir, cosas buenas que nos trasciendan. Y a veces, uy, ¿qué voy a hacer? Voy a faltar esta calle, voy a hacer un monumento. Y a lo mejor no está en mi alcance, pero sí puedo conseguir una semillita y plantarla donde es necesario que haya un fruto, donde que es necesario que haya un árbol que haga sombra. Nos trascienden, ¿no? Eh, Podríamos dejar de imaginar espejismos tras los cuales muchos humanos corren desesperadamente para lograr la celebridad, el poder, el elogio de compromiso, el dinero, los bienes materiales, la satisfacción de la vanidad. Ujú. A veces corremos y esforzamos nuestra vida por tener
Eh, Voy a poner un ejemplo que a los que lo que, que es poco logrado, porque la gran mayoría de la población no logra tener por eso pongamos un auto, un coche, un Audi, ¿no? El Audi es muy lindo, pero después se pone viejo y bueno, sí, puede ser que aquel que logró un Audi pueda tener otro, y así, pero puede ser que después no tenga oportunidad. ¿Mm? Y es vanidad nada más, porque es lo mismo viajar con un Renault 12, ¿no? Perdón por no mencionar marca. Bueno, tendría que haber dicho un auto de muy importante y uno de poca importancia, ¿no? Este, sí, lo importante es llegar y cómo se hace el camino, cómo se hace el recorrido, con qué tranquilidad se hace el recorrido. Tomaríamos conciencia de que mañana podría ser tarde. Así hoy mismo pediríamos perdón a quienes hubiésemos ofendido. Y en la medida de lo posible, tener la suficiente armonía espiritual para no ofender. No, sería lo ideal. Que llevemos aprendiendo tanto, que tengamos armonía espiritual de ser cuidadosos de no ofender. Eso no lo dice el artículo, pero bueno, son agregados que no es que esté corrigiendo, voy a agregar. No malgastaríamos el tiempo, pensaríamos muy bien con quién necesitamos compartir las horas escasas que disponemos. A veces usaríamos un poco menos de las redes sociales, de la televisión, de los programas de Chimén, de esas cosas que pasan y dejan poco, ¿no? Y a lo mejor el abrazo con un padre, con una madre, con un hijo, con un hermano, con un amigo, con una amiga, con alguien que necesita, que hace tan bien ayudar a alguien que necesita. Bien para el otro y bien para nosotros. Decidiríamos cómo y en qué forma invertiríamos esos preciosos minutos de vida material unidos a nuestro grupo familiar o aún en la soledad que cada individuo puede tener socialmente. Elegiríamos a dónde ir, disfrutaríamos de cada una de las situaciones benignas de la vida. Trataríamos de tomar en cuenta la hipocresía que existe en nuestra sociedad, en la que la relación diaria, en la cual se pierden horas vitales e importantes. ¿Mm? Si tuviéramos que hablar de morir, deberíamos considerar que hay seres que están muertos porque viven con enormes penas en sus almas, que son alimentadas por la gran soledad que padecen en el círculo social con el que convive y que no le demuestran querer acompañar. La muerte será siempre una pena para el ser humano, porque con su partida se deja en este mundo terrenal enorme cantidad de sentimientos que se elaboran en la convivencia diaria con las cosas, con los seres, con los lugares que habitó. Es cierto, al partir, al morir, pero a veces pensemos cuántas cosas fuimos dejando en la vida. Nos mudamos de casa, la gran mayoría de los hijos se va de la casa de papá y mamá, es un primer abandono de cosas. ¿Mm? Eh, y así, abandonamos el cuerpo, buenas partes del cuerpo, bueno, la gran renovación esa que se hace entre 7 y 10 años. ¿Mm? Renovación de células que se... Hay un montón de cosas que se van a abandonar. Hay un poco de muertes pequeñas cada día, ¿no? De nuestro cuerpo y de cosas, de circunstancias. Pero antes de conocer qué es la muerte,
que hay en esa dimensión distinta en la que habitamos como humanos, primero es conveniente saber para qué es esta vida, por qué estamos en ella, cuál es el motivo. Ello nos permitiría también valorarla y respetar el proceso de la muerte, el dolor y el sufrimiento que produce la partida de nuestros seres queridos, ya sean familiares, amigos o nuestra propia muerte. La realidad de la muerte no siempre produce la unión de la familia, de los amigos, pero a veces nos permite reflexionar. Cuando hemos superado un proceso de enfermedad en que creíamos que ya la vida se terminaba. Todas estas reflexiones nos darán las respuestas acerca de la importancia que tiene estar viviendo. Qué suerte estar vivo, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Qué, qué tiene estar viviendo en este mundo material? Para apreciar y valorar la existencia nuestra, la permanencia en este cuerpo que nos pertenece, que no nos pertenece, porque es prestado. La importancia de tener una familia, de convivir con ella, para disfrutar alegrías y momentos de paz, de consuelo, de compañía, teniendo en cuenta que no es para siempre. Por eso de eso no se habla, porque estoy diciendo cosas que, oh, ¿qué está diciendo? ¿No? ¿Para qué estoy hablando de esto? Comprender que cuando la familia se va reduciendo, la partida de esos seres queridos siempre tienen que significar la esperanza del reencuentro, de que nos siguen acompañando espiritualmente, que necesitamos de su ayuda, como así también ellos de la vibración etérea de nuestros sentimientos, al recordar, respetarlos y amarlos. El paso por este mundo material es un proceso que nadie detiene. Algunas veces se puede adelantar esa partida, ya sea por descuido del propio cuerpo, violencia o agresión. Pero nadie tiene derecho a acelerar la muerte de ningún ser humano o de especies animales que habitan en este mundo, pensando que de esta manera se les ahorrará sufrimiento. Voy a hacer un apartado después de sufrimiento. Bueno, la bibliografía. Esto es reflexiones de la dirección, de la dirección espiritual del año 2014, del hermano Ernesto Guido Boeri. eh, y bueno, y hay un agradecimiento para el hermano director espiritual Oscar Galuzzi. El periódico La Idea Nueva agradece al hermano director espiritual Oscar Galuzzi el trabajo y esfuerzo que efectúa por llegar a hermanos en forma mensual con la Gaceta Juvenil. Bien, eh, sencillamente esto. Y hay algo más eh, que dice, quien ha sabido vivir no tendrá miedo a morir. Jesús de Nazaret. Bien, cuando hice la presentación, eh, por supuesto, es que soy humano y cometo errores, salté algo de la presentación. Con temas de el fallecimiento de Francisco, el Papa de la Iglesia Católica, hubo una designación de un nuevo Papa, y la vez pasada leí las misivas que se enviaron por el fallecimiento de Francisco, y ahora vamos a leer la que se envió
el 9 de mayo de 2025 a su santidad a su santidad Papa León XIV, su despacho, de nuestra fraternal estima. Llegamos a su santidad en nombre de todos y cada uno de los discípulos de Jesús de Nazaret, diseminados en el mundo, a fin de hacerles saber el beneplácito que nos ha causado conocer la noticia que ha resultado usted elegido nuevo romano pontífice de la Iglesia Universal. Nos elevamos al Creador requiriéndole al bien toda la ayuda y protección en la importante labor a su cargo de concienciar a toda la sociedad en la necesidad de religar al hombre con su Creador, orientar al ser hacia un mañana mejor en donde la evolución espiritual lo conduzca a la felicidad tan ansiada. Reciba usted en esta etapa que inicia nuestro respeto, admiración y fraternidad, acompañando su primer mensaje a la humanidad. Toda es nuestro deseo que podamos mantener el diálogo fecundo dentro de la paz que solo los humanos de inspiración de Dios, con la inspiración de Dios y la ayuda de los redentores Jesús, María y José, podemos dar. Abrazo fraterno, doctor Roberto Carlos Mazula, presidente de comisión directiva, licenciado Julio Iglesias Palermo, director general. Les voy a hacer un comentario porque yo tuve una curiosidad. Cuando estaba leyendo decía, nuevo romano pontífice de la Iglesia Universal. Y así se llama oficialmente la Iglesia Católica. Que a veces, cuando uno lo lee, dice que me están enviando la nota a otro, pero no, así se llama la Iglesia Católica. Bien. El otro día estuvimos hablando de donación de oro. Me quedó pendiente un artículo que había de una revista, de un periódico, perdón, periódico ejemplar número 24 de octubre del 2014, que dice, donar sangre y dar vida. ¿Por qué donar? Porque la transfusión de sangre forma parte del tratamiento de numerosas enfermedades, pero la cantidad de donaciones voluntarias actuales no es suficiente para afrontar esta necesidad. La sangre es un recurso vital e irreemplazable y solo se obtiene a través de la donación. ¿Por qué con la donación de sangre se salvan muchas vidas? Porque cada unidad de sangre donada se obtiene, con cada unidad de sangre, de cada unidad de sangre donada se obtienen diferentes componentes que son utilizados según la necesidad de cada paciente. Concentrados de glóbulos rojos, plaquetas, crioprecipitados y plasma. A veces son tan largos los nombres científicos que cuesta leer. ¿Por qué es importante que la donación sea voluntaria, altruista y repetitiva? Porque es la única forma de poder contar con un stock permanente de sangre de calidad controlada que permita satisfacer las necesidades transfuncionales de nuestro sistema sanitario. Desde la donación de sangre hasta la utilización de sus componentes, pasan por lo menos 24 horas y si realizamos una donación ante una emergencia, ya estamos llegando tarde.
Con un sistema de tales características hay mayor seguridad transfusional. Los donantes voluntarios se acercan sin presión y pueden diferir si donación se considera que estuvieron expuestos a situaciones con riesgo de enfermedades transmisibles por sangre. Esto es de 2014 y estoy leyéndolo, ¿no? Entonces voy a leerlo diciendo que a lo mejor alguna cosa cambió. ¿Cuál es la situación actual de nuestro país? El 90% de las donaciones de sangre son por reposición, es decir, se realizan ante la solicitud de un familiar, amigo o conocido cuando necesita ser transfundido o se va a someter a una intervención quirúrgica. En las instituciones siempre aparecen reclamos, en instituciones, en las empresas, por algún compañero, ¿no? A la familiar de un compañero, ¿no? Este, pero sabemos que esos son momentos tarde. Lo bueno es que saber que entre una y dos veces al año, según la condición de cada uno de nosotros, podemos donar sangre y lo podemos hacer gratuitamente y pensar, sin pensar a quién y qué se puede usar del sistema, porque siempre estamos pensando un poco erróneamente y donar sangre. Donantes. Pueden acercarse todas las personas que tengan entre 18 y 65 años de edad, que pesen 50 kilos o más, cualquiera su grupo y factor sanguíneo. Tal vez cambie un poco más y aparte me imagino que algunas mujeres que pesan menos de 50 kilos también están en condiciones de donar. Tal vez un poco menos, pero sí. Eh, Cualquiera sea su grupo y factor sanguíneo. Los menores que tengan entre 16 y 18 años pueden donar sangre con la autorización de sus padres o representantes legales, quienes deberán expresar su consentimiento al proceso de donación y firmar la ficha correspondiente. Además, tendrán que acompañarlo hasta la finalización del procedimiento. Todo material utilizado en el proceso de donación de sangre es estéril, descartable y de un solo uso, y no supone ningún riesgo para el donante. Con un sistema de donación voluntaria, altruista y repetitiva de sangre, sería posible satisfacer la demanda de este recurso habitual. Miren que yo hice una acotación reciente y ahora voy a rectificarla. Se puede donar sangre cada 2 meses según criterio médico y de laboratorio. Bien, ¿cuánta sangre se puede donar? Te viene bien porque la sangre se renueva. O sea que nos quitan, no sé, medio litro de sangre y el cuerpo se encarga de renovarla en pocas horas. ¿Mm? Bueno, dice, están inhabilitados para donar sangre. Bueno, no, esta parte de bajar para no ganar tiempo. ¿Cómo esto de tiempo? Uy, la donación. Recomendaciones breves. Bueno, acá las recomendaciones es las que son siempre, ¿no? Haber dormido 8 horas, no estar en ayuna, tomar bastante líquido antes de la nación, ¿m? Preferentemente agua, aunque diga que otras cosas, sino tomar derivados grasos ni lácteos. Normalmente se hace una entrevista y se extrae una pequeña muestra de sangre con el fin de ver si la encuentra en condiciones de concretar la donación. Se hace la extracción y bueno, después un buen desayuno. Eh,
Con el tema de la pandemia, por lo menos así tengo esa información, claro que no es científica ni la tengo la estadística, pero a boca de ganso lo digo porque lo he escuchado, bajó mucho el tema de la donación de sangre. Es conveniente que empecemos a tener confianza, sabiendo que es material estéril y que las cosas han cambiado, que retomemos la sana costumbre de donar sangre. Bueno, yo ya no, ya pasé los 65, bueno, tendría que ser un caso muy importante como para que lo tenga que hacer, que va a ser. Este, en este momento quisiera tener la oportunidad de poder ser donante. Bueno, bueno, seguimos con los temas en que estábamos, en la donación. ¿Mm? Pero asociado a la donación, les voy a leer un artículo rapidito porque tengo poco tiempo. Es un tema de que habló el hermano Ernesto Guido Boire y lo que extraigo es del libro Será Escuela y es la cremación. Pregunta al asistente. ¿Podría referirse al tema de la cremación? Y el hermano Grego contesta, con respecto a la cremación, la escuela explica que debemos considerar qué sentimientos tenemos respecto de los seres que dirijan esta vida humana. Además, el ser humano necesita de un proceso natural al que se le llama duelo, aunque no siempre se lo supera como lo hacen otros, pues nadie experimenta de la misma forma. En ocasiones, dar sepultura favorece el duelo. Tengamos en cuenta que al dejar este cuerpo humano, el espíritu se ha separado de él. Es lo que llamamos muerte, pero no es dueño de ese cuerpo. Se los prestan para que este mundo pueda evolucionar o buscar un adelanto espiritual. Por lo tanto, no tenemos derecho a quemar la casa que nos prestaron. ¿Sí? Queremos decir que, bueno, no voy a leer nada más. Hay una explicación espiritual de por qué no tenemos ese derecho. Y la respuesta es porque el cuerpo tiene vida espiritual en base a células vivas que poseen fragmentos espirituales que las coordinan inteligentemente. Por este motivo, cuando hablábamos de esto hacía griego, acordémonos que cuando se hace la donación, aunque el cuerpo digamos, el cerebro haya muerto, cuando haya muerto cerebral, el órgano se mantiene vivo. Entonces, eh, hay una parte que se mantiene viva por un determinado tiempo. ¿Mm? Por este motivo, el cuerpo tiene que seguir un proceso natural, ir a la tierra para que se vaya disgregando naturalmente y en un lapso durante el cual esos fragmentos pueden retirarse y seguir su proceso de evolución espiritual. Tampoco debe quedar en un nicho. Lo mismo para el caso en que se desea ser embalsamado. La escuela orienta para que se conserve la costumbre de sepultar los cuerpos de quienes han fallecido, pues no corresponde que dispongamos la cremación así como tampoco embalsamar el cuerpo. Además, la cremación suele ser una costumbre que se ha establecido como una moda. Incluso se acostumbra a esparcir parte de las cenizas en el mar, otro poco en algún bosque o todas en algún sitio, pero sin considerar cómo estará el espíritu. En este sentido, el ser espiritual deja su condición humana e ingresa a la dimensión espiritual en el nivel que le corresponde según el estado espiritual que haya logrado el labor. Sin embargo, también por un tiempo puede acompañar el cuerpo al que estuvo vinculado e inclusive, según su estado espiritual y el de los familiares o amigos que tuvo, intentar acompañarlos hasta que puedan ubicarse en alguno de los niveles espirituales, en el bien o en el error. Pero a veces no pueden retirarse a la dimensión espiritual de inmediato.
pero sí le es posible hacerlo cuando ha tenido agonías prolongadas. Falla se va despidiendo de sus seres queridos que le están acompañando. Y de acuerdo con la fe religiosa que profese, un representante lo puede ayudar en esa parte. También influye el estado espiritual del ser que está por dejar ese cuerpo. Es decir, depende de la conducta, la vida que ha tenido. Por eso muchos se retiran en una armonía y con una paz que hasta consuela a quienes están a su alrededor. Inclusive a veces no pueden retirarse porque están esperando que llegue algún familiar o amigo, o siguen acompañando ese cuerpo que hasta se le da sepultura. Es fundamental tener en cuenta el estado espiritual de la familia que quedó en condición humana, como así también de quien dejó la vida humana. Por ejemplo, hay espíritus que al dejar el cuerpo perturban a la propia familia en el orden espiritual, pues no han tenido una buena relación familiar y así ambas partes se transmiten vibraciones espirituales en desequilibrios que pueden afectar. En consecuencia, como el proceso de ubicación del ser espiritual que dejó de su condición humana puede diferir respecto de cada uno y como muchas veces no se sabe cuál es su efectivo estado espiritual, es que sugiere evitar la cremación para que el proceso de despedida y adaptación a la nueva condición ahora espiritual se realice durante un tiempo espiritual que dependerá de cada uno. Además, se facilita el retiro natural de los fragmentos espirituales que aún pudieran permanecer ligados al cuerpo. Es distinto el caso, por ejemplo, cuando se decide la cremación ante una peste debido a una necesidad sanitaria. En esas circunstancias, el bien se acerca y ayuda a esos fragmentos espirituales que van a tener que soportar la cremación para que no se desequilibren puesto que se les, puesto que les pueden provocar una cierta alteración, esa partida tan compulsiva, tan antinatural. Otra situación que se debe contemplar se produce cuando una persona antes de fallecer ha decidido que la cremación sea la forma de tratamiento de su cuerpo, pero no por una moda banal. Se debe comprender que ese ser espiritual en condición humana ya se ha despedido de ese cuerpo, de todos los fragmentos espirituales que lo acompañaron y la rápida ausencia de su casa, producto de la cremación, no le provocará ninguna situación que lo perturbe. Por otra parte, si la decisión de cremar el cuerpo fue tomada por otro, debería ser analizada la situación del ser espiritual en cada caso particular, pero dependerá seguramente del estado espiritual de esa unidad espiritual. Bueno, disculpa porque a pesar de haberlo leído previamente y sabía, las emociones a veces uno las tiene de algunas cosas eh, de las que he sido testigo, ni siquiera he sido de las personas esperadas, pero bueno. Eso me supera a veces, aunque uno esté con esta fea, igual las emociones lo superan. Así que, disculpen ese estance de angustia de recién. Bien, pero lo importante es, como estábamos hablando de la donación de órganos anteriormente, a veces es importante cuando nos toca decidir por la donación de órganos que es importante hacer lo que se pueda para mantener la vida de otro o mejorar la vida de otro. Porque nada de eso quedará. Porque pensemos las miles de millones de personas que han pasado por esta humanidad. Y solo se encuentran casuales cadáveres, cadáveres, digamos, no se encuentran totalmente, todo, el cuerpo, partes. Entonces, si uno puede, tiene la oportunidad de donar, en lugar de, siempre lo digo acá,
siempre lo estoy diciendo y no sé si ya me han escuchado, en lugar de donar a un ser humano, en lugar de donar eh, a los gusanos y mucho menos donar el fuego, porque es materia orgánica lo que se deprecia, aunque pase a los gusanos, es materia orgánica que siempre va a servir para otra vida. ¿Mm? Que somos todos, todos. Aún esos gusanos formamos parte de un todo. Creo que estoy ahí en los tiempos, así que no fue un tema alegre, pero es un tema para reflexión. También los temas de reflexión sirven para la vida. ¿Mm? Eh, los espero el próximo miércoles y como siempre les digo que el bien los acompañe.